La excusa era un poco traer a cuenta la presentación del libro, este libro que nos está mostrando ahí Juan, que es Telam, el hecho maldito del periodismo argentino, una historia narrada por sus trabajadores. Bueno, un poco la idea, ellos nos van a contar mejor ahora, pero la idea es de que el libro tenga una distribución, bueno, tuvo una distribución gratuita y apunta a documentar los 70 años de la agencia Telam, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de lanzar este libro, de promocionar este libro, digamos, de manera autogestionada y sin tener, digamos, el aval, si se quiere, si se puede decir de alguna forma, de la agencia Telam por medio? Bueno, sí, efectivamente es un libro que se propone narrar una historia política, una historia periodística, una historia gremial de Telam, que es el segundo medio de comunicación más grande de la Argentina, después del Grupo Clarín. Con el que tiene la particularidad de ser un medio administrado por el Estado, lo cual hace que su vida periodística haya atravesado todos los vaivenes de la vida política argentina. Y sí, nos propusimos no contar una historia cualquiera, sino tratar de condensar de alguna manera la visión de los propios trabajadores de la agencia. En ese sentido es un libro colectivo, lo redactamos Ariel y yo, pero recogimos testimonios de muchos trabajadores actuales de Telam, de muchos trabajadores que pasaron por los 70 años de la agencia. Y el financiamiento también es un financiamiento colectivo, se financió con aportes nuestros, de nuestra agrupación gremial, de compañeros que estaban de acuerdo con nosotros y con nuestra visión de la historia, y de otros que no. La edición también es de trabajadores por Telam, ¿no? Sí, es una edición autogestiva que no tuvo ninguna colaboración por parte de la empresa, ni de ningún organismo, ni oficial ni privado. Bien, y queríamos preguntarte también, el gobierno, hoy nos encontramos en un gobierno que está llegando a los 11 años de curso constante y ha resignificado un poco el rol de los medios estatales, le ha otorgado otro rol, y entre ellos aparece la agencia Telam justamente. Desde la agrupación, ¿qué tipo de comunicación consideran ustedes que se construye desde el gobierno, o sea, a través de los medios estatales? Me refiero a si se trata de una comunicación estatal y pública o una comunicación más bien gubernamental, y cuál es el rol que juega Telam desde su perspectiva en ese contexto. El libro tiene... Los dos capítulos iniciales resumen de alguna manera la historia en general de las agencias de noticias a nivel internacional, y hay un segundo capítulo que habla mucho de lo que podríamos llamar esta corriente de reivindicación de las nuevas comunicaciones, de un nuevo lugar para el Estado dentro de las comunicaciones en la región, por decirlo de modo sintético y que se entienda. Ahí entramos sí también a reivindicar qué lugar ocupa el Estado y qué lugar deberían ocupar el famoso tercer sector que nadie termina bien de delinear y de ponerle el empuje que tiene que ponerle. Telam en ese marco en general está atado a muchas de las políticas a las que los gobiernos suelen atar cualquiera de los organismos del Estado, y en este sentido la verdad que este gobierno tampoco no fue la excepción a otras situaciones, aun cuando sí podemos hablar de un nuevo lugar para los medios del Estado. En este gobierno está pasando más o menos lo que pasa con todos. Así todo, hay algún aire mejor al que vivimos en otros momentos. Ahí hay alguna cosa media espasmódica, muchas veces lo que pasa dentro de Telam está muy atado a quién es la cabeza de la agencia. Entonces, digo espasmódica porque viene alguien con un perfil más profesional y la agencia va para un lado, viene alguien con un margen más acotado que solo le preocupa que Telam no aparezca en medio de escándalo, entonces tiene otro perfil, y eso a veces va cambiando, nos despista bastante hacia adentro de Telam. Y en el medio de todo ese trabajo, ¿cómo se maneja esta cintura, digamos, de parte de los trabajadores? Que, digo, es muy interesante el trabajo que viene haciendo la agencia, más allá de esto que ustedes nombran bien, de estar quizá a veces muy atados a la política gubernamental, viene haciendo un trabajo bien interesante. ¿Cómo es que se filtra el trabajo periodístico, digo, más de base, más de reivindicaciones de trabajadores en ese sentido? Como suelen decir los cubanos en estos casos, inventas. En el sentido de, bueno, se buscan espacios, se buscan grietas, se busca tensar todo lo que se pueda. Siempre hay algún lugar, siempre hay alguna grieta. El Telam tiene personal súper valioso en ese sentido. Por supuesto que tiene también personal dispuesto al sí fácil, al sí señor, al no cuestiono, al me convierto en una agencia casi de comunicación gubernamental. Pero también hay otra parte del personal que da la pelea día a día, y siempre hay algún lugar, algún hueco para meter otra cosa que en general cuesta en otros medios. Y el sindicato ahí debe jugar también su rol bastante importante. No estoy hablando de UTBA. Bueno, esa parte te la dejo a vos. Sí, a ver, efectivamente, Telam nació en 1945 con la idea, con la pretensión
de ser un medio que rompiera la agenda informativa de los grandes monopolios informativos. Si bien ese era el enunciado, nació como una dependencia de la CIDE. Es difícil pensar en un medio contrahegemónico manejado desde la Secretaría de Inteligencia del Estado. La estructura moderna de Telam es la que existe desde la década del 70, con cierta autonomía, con una magnitud de recursos que le permiten analizarla con otra complejidad. Telam ha acompañado dictaduras, a democracias, procesos de ajuste, de reflujo social, momentos de progreso social, y los trabajadores hemos jugado un rol en todos esos momentos. Hubo luchas muy valiosas de los trabajadores de Telam, de defensa del servicio informativo y de defensa de la existencia misma del medio en distintos gobiernos que entendieron que no hacía falta una agencia de noticias pública, una agencia de noticias estatal. Esta semana, ayer se promulgó, sin ir más lejos, el Código Civil y Comercial, que establece una serie de modificaciones y que tiene un claro impacto en las condiciones contractuales del vínculo entre los trabajadores y las empresas. Y uno de los principales puntos tiene que ver con el principio de autonomía de la voluntad, que claramente tiene un efecto tanto en los sindicatos como en los trabajadores. Y queríamos saber, desde su perspectiva, desde la agrupación, cuáles consideran que van a ser los cambios que van a estar afectando a los trabajadores y a su vez también al vínculo sindical con la empresa y con el Estado. La reunificación del Código Civil y Comercial es una norma de 2.600 artículos, es difícil analizarla con una sola categoría, bien, mal. Tiene normas en materia de derecho de familia, de derechos personalísimos, que significan un avance importante en la vida de los argentinos. En materia de derecho del trabajo, casi todas las normas que de alguna manera el Código toca son normas regresivas, que son normas que no se han discutido, porque los temas que están en la agenda periodística han sido otros, sobre los cuales giró el debate del Código Civil. Las reformas en materia laboral han pasado por debajo, sin mayores debates. Hay algunas bastante peligrosas. Se crea, por ejemplo, la posibilidad de sociedades unipersonales con un patrimonio de afectación distinto de la persona física que conduce realmente ese negocio jurídico. ¿Qué significaría eso, para ponerlo en castellano? Significa que se pueden crear sociedades de un solo socio, con todo el contrasentido que eso significa, y con un patrimonio distinto del de la persona que realmente está detrás de esa empresa. Eso existe en algunas legislaciones del mundo. En la Argentina es muy peligroso, del modo que están controladas las sociedades, con las facilidades económicas con que se puede crear una sociedad, que digamos que no sea se va a convertir probablemente en una herramienta para facilitar el fraude laboral. En el gremio de prensa estamos acostumbrados a medios muy importantes o que reciben una gran pauta publicitaria con razones sociales fantasmas o con posiciones de directivos o accionarios que no tienen ninguna solvencia económica, y el Código Civil facilita esas operaciones de fraude. Obviamente no está hecho para eso, pero digamos, es una reforma que se promueve con la idea de facilitar las inversiones económicas, lo cual podría no estar mal en principio, pero se lo hace debilitando los derechos de los trabajadores. Habrá que ver cómo se aplica. Ahora, con respecto justamente a esto de la actuación de las empresas, puntualmente hablando de prensa, de las multinacionales, de los multimedios puntualmente, ¿cómo ven ustedes la relación, trayendo a cuenta todos los conflictos que vivimos en este último tiempo, en Perfil, en Crónica, en Diario Hoy, bueno, todos estos conflictos de despidos de trabajadores, precarización laboral y, todo el sistema económico como se viene empujando hacia los trabajadores en general, no deja de afectar también a los trabajadores de prensa. ¿Cómo ven ustedes la relación entre este recorte, digamos, en la libertad sindical y los avances o no, es una lectura de la aplicación de la ley de medios? Bien, son muchos temas del mismo problema. Sí, es un momento de reflujo económico de la Argentina y que en el gremio de prensa se manifiesta de modo bastante cruel. El editorial Perfil tuvo más de 100 despidos en el último año. Las comisiones internas de Crónica y BAE son perseguidas por su patronal. Se creó una tercera empresa donde se traspasó a todo el personal, menos a los delegados gremiales. Como vos decías, en el Diario Hoy están en un proceso de despidos, de represión hoy mismo. Venimos de una paritaria salarial que es una de las peores de la Argentina. La UTBA negoció un aumento anual del 21% en un marco de paritarias que superaron el 30% anualizado. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, el cambio recién que hablábamos de la reforma del Código Civil
que establece si bien una pauta orientadora, hacerlo en este contexto resulta peligroso. La ley de medios es una ley que no tiene en sí misma normas que sean puramente laborales, pero obviamente al definir o al re-regular el mapa de medios tiene una incidencia indirecta en el mundo del trabajo. Seguramente no ha generado todavía los beneficios que muchos presumíamos que esa ley podía generar. De cualquier manera, y a propósito de algo que preguntaste hace un rato sobre el rol del sindicato, se da como una situación paradójica en este momento de fuerte retracción de algunos derechos, de actitudes indeseables de las empresas. Hay como un germen que no había hace algunos años, en buena medida empujado por lo que se da a llamar el plenario autoconvocado de delegados, que son las comisiones internas elegidas por las bases en cada uno de los medios, absolutamente separado esto de la UTBA, ¿no? del sindicato, o del que debería ser el sindicato madre, al que todavía por alguna razón llamamos sindicato, no sé bien por qué. Pero bueno, ahí está como la base de algunas peleas que se dieron y que a futuro se seguirán dando, como un proceso incipiente pero bastante sano para lo que necesitan los trabajadores, con complicaciones, con dificultades, pero bueno, ahí hay una base de muchos medios que eligieron a sus delegados de base y están ahí trabajando juntos. Bueno, hace un rato preguntábamos por el contexto del gobierno y el año que viene es un cambio presidencial, o sea, se avisora claramente una ruptura en esta linealidad que venimos llevando. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes desde el lugar de trabajadores de Telam propiamente, más allá de los otros casos de prensa? ¿Cómo ven el horizonte de cara al 2015? ¿Hacia adentro de la empresa? Exacto, en Telam. Son etapas como, nunca se sabe hasta quién viene, con qué planes y todo eso. Los que tenemos varios años en la agencia, a veces me acuerdo que nos poníamos contentos cuando nombraban un presidente de la empresa que era periodista y decíamos, bueno, viene uno que es periodista. Después nos salía todo mal. Y después nombraban a uno que creíamos más o menos progresista y era cuando peor salían las cosas. Así que, no sé, la verdad que muchas veces, en principio puede haber alguna situación de temor porque el horizonte no indica que va a venir algo más o menos deseable, astuto. Pero no sé, pero también pienso que enfrentamos situaciones muy difíciles y seguramente más complejas que las que se vienen, así que tampoco es una cuestión de tanto temor. Es difícil analizarlo porque, por ejemplo, este mismo gobierno tuvo dentro de Telam 5 gestiones diferentes que han sido totalmente opuestas entre sí. Pasamos de una que prácticamente quiso reducir Telam a un pequeño grupo de operadores políticos y funcionar la agencia con 40-50 personas en el periodo 2006-2009. ¿Hoy cuántos tienen trabajando? Hoy Telam tiene 900 personas trabajando. Bueno, un proceso que convirtió a Telam en una empresa que no solo fuera una agencia de noticias, sino también una emisora de radio, una productora audiovisual, con 400 empleados más de los que tenía en ese momento. Entonces, como los gobiernos mismos no tienen una línea de conducta clara en materia de medios, apenas podemos adivinar el pasado. No, en general la sensación que tenemos es que los gobiernos, los partidos ganan la elección, llegan y dicen, tenemos Telam, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí empiezan a ver qué hacen, pero que no es que no hay una idea, un plan inicial. Bueno, muchísimas gracias Ariel Bargach y Mariano Suárez, nos acompañaron, ellos son de la agrupación Trabajadores por Telam. ¿Se consigue todavía el libro? Todavía no, se consigue. ¿Se consigue? Sí, se lanzó hace 3 semanas. Es bastante nuevo, sí. Es reciente. Sí, pero se supone que anda por ahí por las librerías. Bueno, los invitamos entonces a leerlo.